Gracias a la magia de la producción televisiva ya estamos en Santiago. Me encuentro en la alcaldía de este municipio, justo en el despacho del que ya es conocido como el alcalde histórico de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, que nos abre sus puertas. Gracias, Abel. Hola, bienvenida a Santiago y Gracias. qué bueno compartir contigo y compartir experiencias e ideas que a la vez puedan traducirse hacia la población y hacia todo el país. Nosotros estamos honrados porque te contaba cuando hacíamos el contacto que Esfera Global ha asumido una agenda en la que está dando a conocer los perfiles y programas de gobierno de los aspirantes alcaldes. Nos concentramos en el distrito por un asunto meramente de tiempo. Sí. Y la producción, dándole vueltas, necesitaba encontrar un ejemplo de gobierno local eficaz, real y posible. Y pensamos en Santiago. Bueno, aquí estamos y ejecutando. Lo que ha estado sucediendo hoy en el programa es que un panel de jóvenes expertos está analizando las propuestas de los candidatos en áreas fundamentales: tránsito y ordenamiento territorial, medio ambiente y seguridad ciudadana. Queremos saber cómo se ha transformado Santiago. Primero, cuando llegaste a este lugar, ¿cuáles problemas estructurales tenía el municipio? Bueno, lo primero es que empezamos no de cero, empezamos de menos hacia abajo. Porque Santiago era una ciudad destruida, Santiago era una ciudad declarada en emergencia sanitaria. Salíamos en los periódicos internacionales diciendo que Santiago no se podía visitar, que había peligro por la alta contaminación, por el gran cúmulo de basura, más de 2.000 vertederos en cada esquina de Santiago, produciendo a su vez ratas, mosquitos, cucarachas, y que se traducían en enfermedades. Una administración local manejando un presupuesto, como diríamos, sin ningún tipo de planificación. De hecho, la mayoría de los pagos que se hacían acá, los cheques eran sin fondo, no había obras abandonadas, los parques no se podía ir, los elevados, áreas públicas estaban tomadas por extranjeros ilegales, específicamente haitianos, que a su vez tenían 2.000 carretillas circulando por todo Santiago. O sea, el panorama era bien difícil, bien complicado. Un vertedero de Rafael que Santiago cada día amanecía con una humareda y los ciudadanos respirando toda esa inmundicia traducida en humo. Bueno, el panorama bien difícil, bien complicado, pero iniciamos desde nuestra juramentación a convertir a Santiago en lo que Santiago es hoy. Fue un esfuerzo titánico, una lucha permanente. Todavía seguimos trabajando arduamente, sin descanso, sin días feriados, sin nochebuenas, sin primer día del año, Navidad. Una agenda completa. 24 horas. 365 días. Correcto. Cuando llegaba acá a la alcaldía, le decía a la persona que me recibió muy amablemente: aquí siempre se trabaja porque hay gente trabajando. Sí, bueno, cuando nosotros llegábamos aquí a las 2 de la tarde ya no había nadie en la institución y en la calle nadie, o sea, no habían brigadas trabajando. Entonces pusimos que se saliera a las 4 desde el Palacio Municipal y que también se trabajara los sábados en los diferentes departamentos, dándole el servicio a la población. Pero a su vez dividimos a Santiago en 14 zonas y cada zona con brigadas de 100 personas que están en la calle, que están en los diferentes servicios que tiene que dar el ayuntamiento. No descansamos. Un día domingo igual están nuestras brigadas en las calles, estamos dándole respuesta a la población. Pero eso hizo entonces que nosotros lográramos convertir a Santiago en una ciudad modelo. El vertedero ya es cosa del pasado, hay una planta recicladora, estamos reforestando, hemos sembrado más de 5.000 árboles en toda esa área que era antes un lugar de podredumbre. Hoy ya se convierte en una especie de reserva ecológica que en un futuro rendirá sus frutos para el medio ambiente. Aprovecho ese punto para concentrarnos en el ámbito medioambiental. Vimos en los medios, vimos cómo comenzabas, no sé si es una iniciativa,
si eres el primero desde lo local asumir la basura como un tema aprovechable, el tema del reciclaje, pero sé que son pioneros en Santiago. Bueno, ¿cómo se dio eso? ¿Hay una alianza público-privada? ¿Es un esfuerzo solamente de la alcaldía? Bueno, ha sido una alianza con el sector privado que ha rendido frutos positivos para la ciudad y también para la economía del ayuntamiento. Nosotros gastábamos más de 20 millones en lo que era el vertedero y en todo ese tratamiento incorrecto de los desechos sólidos. Entonces lo que hicimos fue darle apoyo al sector privado, hacer un acuerdo con ellos. Ellos se encargan de manejar el vertedero bajo la autoridad y la vigilancia del ayuntamiento. Y bueno, nos hemos economizado más de 15 millones de pesos al mes solo por esa alianza con el sector privado y además de impulsarlo a ellos. Incluso próximamente estarán produciendo biodiesel a partir del reciclaje. Y eso es un paso de avance no solo para Santiago, sino para la República Dominicana. Te comento que yo siempre tengo un juego porque soy visitante de Santiago. Sí. Toda mi vida he venido a Santiago, además soy del norte. Y siempre estoy hablando con la gente que te valora mucho, incluso fuera de Santiago, que si vienen a Santiago y encuentran un papelito de menta, yo se la pago a 1,000 pesos. Bien. El papelito de menta. O sea que es posible una ciudad más limpia y el esfuerzo es real. Claro. Porque los que están prometiendo eso en los programas de gobierno, Santiago es un modelo de cómo se limpia una ciudad. Claro que sí, obviamente hay que ir de las propuestas a los hechos, a la práctica y hacerlo con mucha voluntad. A veces observo candidatos a alcalde de todo el país prometiendo obras de infraestructura que ni siquiera el presupuesto de un año de un ayuntamiento puede lograrse. Ahí vamos. Ahora sí se puede lograr muchas cosas. Más que con dinero, con voluntad, buscando las alianzas adecuadas, integrando a todo el mundo. Y en eso es que estamos. La mayoría de los parques que hemos intervenido a gran escala, parques emblemáticos de Santiago, han sido apadrinados por instituciones que le hemos tocado la puerta y han accedido junto con el ayuntamiento. Y hoy esos parques que significan para Santiago, para la familia, para la recreación, para la seguridad de nuestros espacios públicos de vital importancia, hoy realmente están cumpliendo con su fin y con su rol. Y todo eso gracias a la voluntad y al deseo de unir voluntades para lograr esos objetivos. En materia de tránsito y ordenamiento territorial, también hay un trabajo muy visible en esta ciudad. ¿Cómo pudiste intervenir esas áreas, las vías y organizar la ciudad? Que es un trabajo muy duro. Bueno, lo primero es que Santiago, como te decía, era un absoluto caos. Las aceras estaban ocupadas por tarantines, frituras, pensiones, casas, hasta colmado habían en vías públicas, barberías, de todo, en reatas, en aceras, fruteras en plena calle, 2,000 carretillas circulando en nuestras avenidas y calles. Bueno, wow. Todo eso, como decimos popularmente, le entramos con todo. Logramos despejar las aceras, entonces ya la gente que se tiraba a las calles porque no tenía por dónde caminar, entonces obstaculizaba el tránsito, lo chocaban a los peatones. Sí. Entonces ya tienen sus aceras por donde caminar. Las carretillas ya la hemos desaparecido de nuestras vías públicas, que eso ocasionaba una congestión tremenda. Esos vendedores que limpiavidrios, que sí, estaban en los semáforos, también eso obstaculizaban las vías públicas. Todo eso desapareció. Ahora bien, nuestro parque vehicular es 4 veces la cantidad que nuestras calles pueden albergar. Entonces, desde ahí hay un problema real de tránsito. Nosotros hemos declarado este año como el año de la vialidad sostenible. Quiere decir que estamos enfocados en tomar medidas inmediatas para victorias rápidas en el tránsito. Ahora bien, eso depende de muchos factores, aparte de las medidas que nosotros podamos tomar acá, de lo que estamos haciendo y llevando a cabo con los sectores de transporte, pero también con la población. Porque muchas veces un tapón no te lo ocasiona un carro público, también te lo puede ocasionar una jipeta Lexus, sí, un carro Mercedes-Benz. Entonces hay conciencia de toda la población. Entonces vial. Todo eso tenemos que ligarlo a los fines de lograr esas victorias que te estoy hablando. Pero Santiago necesita elevados,
por más de 10 años ya hay aprobados estudios técnicos que establecen que hay una serie de elevados que hay que hacerlo en todo Santiago. También podemos hacer, y ha estado en el tapete, un monorriel. Hay que convertir el transporte público urbano en elementos de mayor modernidad, Sí, de siglo mayor XXI, organización, y todo eso se hace con voluntad entre el gobierno local y el gobierno central. Y en eso estamos, y queremos lograr que Santiago pueda mantenerse como una ciudad que todavía, aunque ya los tapones son normales en una ciudad en desarrollo, pero que todo eso pueda manejarse de la mejor manera para el bien de todos los ciudadanos que estamos acá y también que nos visitan, porque hay una gran masa de la población, de toda la región, y muchos vehículos que entran y salen a Santiago diariamente. Santiago es el centro de todo el Cibao y una ciudad que en desarrollo. Capital, ¿no? Bueno, para ustedes es la segunda que está en la capital, para nosotros es la primera. Bueno, yo soy muy pro Santiago, Muy bien. Sabes que yo soy del Cibao. En tema de seguridad ciudadana, ¿qué tanto le importa a la gente? Nosotros tenemos en el programa un segmento que se llama Dice la Gente, por cierto lo vamos a hacer hoy desde Santiago, en el que valoramos lo que opina la gente acerca de los problemas estructurales, sea del país, sea de su demarcación en específico, y la gente se ha concentrado mucho en estos temas que estamos tratando, sobre todo seguridad ciudadana. Recuerdo que hace más de una década Santiago fue la sede de importantes encuentros para tratar el tema de la seguridad, con el gobierno central, la alcaldía, con las autoridades policiales. ¿Ha logrado Santiago ser una ciudad más segura? Bueno, los índices de delincuencia están ahí. Santiago en el último año sobre todo ha avanzado en materia de seguridad. Obviamente hay mucho por hacer en la República Dominicana en este asunto. Pero Santiago es una ciudad que tú puedes salir a las calles, que tú puedes ir a los parques, que tú puedes ir a las áreas y espacios públicos como el Monumento y otras áreas y sin temor a ser atracados. Hay una gran vigilancia por parte de los organismos del Estado como el 911, la Policía Nacional. Desde el Ayuntamiento tenemos un centro de monitoreo de algunas áreas vulnerables y espacios públicos que nos mantenemos en constante contacto con otras instituciones del Estado para preservar la seguridad de los ciudadanos. Hay una ciudad totalmente iluminada. Los delincuentes les gusta la oscuridad, les gusta este tipo de lugares. Nuestros elevados están iluminados, están vigilados, están con cámaras, que antes eran lugares de prostitución, de delincuencia. Nuestra margen del río está vigilada, la hemos ido transformando en espacios de deportes. Santiago se ha convertido y hemos logrado desde la alcaldía rescatar todas las canchas de baloncesto de la ciudad y otros plays deportivos, porque significa que le estamos dando espacio para que la juventud pueda canalizar sus energías. Entonces vamos disminuyendo lo que tiene que ver con los elementos que hacen que la gente delinca. Santiago hoy es una ciudad de mucha inversión, que significa entonces que hay más empleo, hay más oportunidades para la juventud. Entonces, mientras alguna gente no tienen que hacer, que se dedican a delinquir, hay espacios laborales que tú puedes acceder. Santiago, y ya se ha anunciado, en Santiago hay 4 cadenas de hoteles internacionales que ya empezaron su construcción. Santiago Center, con una inversión de más de 130 millones de dólares. Edificios que antes nosotros encontrábamos que eran de 10 pisos, ahora hay de 18, 21 torres que están dando paso en esta ciudad. Y están todas las cadenas comerciales aquí. Las cadenas comerciales. Supermercados, comida rápida. Y además poniendo otras. O sea, por ejemplo, tenemos estas cadenas internacionales y franquicias internacionales están duplicando sus lugares de servicio a los santiagueros. Y todo eso son oportunidades que ayudan a que la delincuencia disminuya. Hemos visto, Abel, que la alcaldía también le ofrece una agenda de recreación a la ciudadanía, porque además de poner orden, que es la parte dura, donde implica un cambio de cultura, y vamos a hablar lo que ha implicado eso para la alcaldía, porque no todas son respuestas positivas. Es más fácil vivir en el desorden, eso es lo que quiere la gente, vivir a sus anchas. Claro. O sea, cuando se organiza hay una respuesta, pero primero la agenda cultural.
cómo le han devuelto también a la ciudadanía espacios para recrearse, para estar en familia. Bueno, las retretas culturales, las exposiciones de arte, los grandes eventos en todos los sentidos están en Santiago. La Navidad es famosa. La Navidad, desde toda la región venían a disfrutar la esencia de la Navidad que desde la alcaldía la hemos promovido. Bueno, Santiago nosotros encontramos más de 2.000 paredes sucias con mensajes negativos, con mensajes que reflejaban antivalores. Hoy Santiago es una exposición permanente de arte urbano. Esas 2.000 paredes sucias hoy se han convertido en obras de arte que reflejan los principios, la identidad, la patria, el arte, la cultura, el folclore, nuestros personajes, la música, y todo eso está en las calles de Santiago. No es una exposición en un solo lugar, sino que es constante en nuestra avenida, en nuestras calles, en los barrios, que Santiago se ha convertido en una ciudad cultural, en una ciudad de arte. Pero además donde los artistas tienen un espacio para que su musa se inspiren y nos las presenten a todos nosotros. Eso constituye un gran avance porque la cultura, el arte trae paz, trae unión, trae ese reflejo de lo que somos y de lo que queremos ser. Diría que es una marca, Santiago. Vimos en tu comunicación digital Zoé Saldaña, que tiene su mural aquí. Ha venido el Gordo y la Flaca, o sea, que se ha internacionalizado esta exposición de arte de la ciudad. Claro que sí, y cada día eso crece más. Esos murales ya lo hemos convertido en patrimonio cultural de Santiago, mediante resolución por el Consejo de Regidores. Por lo tanto, esos murales, hay murales que tienen ya más de 2 años y se preservan igual, porque la meta no solamente es poner el arte para que la población la pueda disfrutar, sino preservarla y cada día cultivarla más. Lo que tú proponías en principio era devolverle el orgullo a Santiago. Bueno, y los santiagueros estamos orgullosos, de verdad que sí. Cuando viajamos fuera de Santiago, fuera del país, y nos dicen qué lindo está Santiago, cuando la gente viene y siente como ese amor que tenemos los santiagueros, pero sobre todo una ciudad renovada, una ciudad pujante, una ciudad que hasta turismo ya está de nuevo viniendo acá a nuestras calles, a nuestros monumentos, a nuestros restaurantes, a los grandes eventos, y eso nos llena de mucha satisfacción. Vimos que ahora el orden continúa, el orden sigue. Claro que sí. ¿Cuál es la nueva propuesta para Santiago? Bueno, seguir convirtiendo a Santiago en lo que es hoy ciudad modelo. Santiago es el número 1 de todos los municipios del país. Los organismos reguladores del Estado y que evalúan lo que tiene que ver con los servicios, con la transparencia, con todo eso, ha colocado al Ayuntamiento de Santiago en el número 1 entre todos los ayuntamientos del país. Y eso nos reta a nosotros seguir trabajando, que podamos seguir concientizando, que podamos convertir a Santiago a ese río Yaque del Norte, que podamos volcar la mirada hacia allá, que podamos seguir preservando el medio ambiente, seguir renaciendo en cada santiaguero ese orgullo de convertirnos en la ciudad que fue una vez, pero que hoy la retomamos con la modernidad y con el desarrollo. Abel, te implicabas en lo personal. También vimos, porque es que tus acciones han trascendido los límites de Santiago, te vimos involucrado directamente con la población. Te desmontabas de tu carro y le decías a la gente, por favor, conservar la limpieza. En una jornada de educación, por favor, valorar el trabajo, ayúdennos a mantener la ciudad. Sí. ¿Cuál es el costo que tiene una persona, un funcionario, un alcalde como tú, cuando asume poner el orden, que es la parte más difícil de eso? Mira, nuestra prioridad es hacer las cosas correctas. A partir de ahí, entonces, consensuamos, hablamos, educamos, pero el orden es innegociable. Y cuando yo me desmonto, que alguien tira una... Eso es automático. Desde que yo lo veo, a veces alguien lo graba, pero la mayor parte de las veces no se graba. Pero la idea es que lo que estamos haciendo hoy sea sostenible en el tiempo.
que ya, aunque Abel no esté en la alcaldía, en un futuro ya la gente sepa que no puede tirar la basura en las calles, que tiene que preservar, que no puede obstaculizar una acera, que los pasos peatonales para que la población, para que todo el mundo pase, que los semáforos en rojo hay que respetarlo. Entonces, eso debe ser una cultura que sea desde dentro. Y esa es nuestra meta, que no solamente sea el orden, la ley, sino que la gente lo asuma desde su conciencia, lo asuma desde su corazón, desde su mente. Y entonces ahí habremos ganado. Mientras tanto, el orden tiene que seguir al precio que sea, porque el derecho que tú tienes, el derecho que yo tengo, llega hasta donde empieza el derecho del otro. Entonces tus acciones no pueden en ninguna manera vulnerar el derecho de la población. Cuando tú pones una fritura en una esquina, tú estás impidiendo que los estudiantes, que los niños, que los envejecientes y que todo el mundo en sentido general cruce por ahí. Ahí su derecho es cruzar por las aceras, caminar por ahí. Porque si camina por las vías públicas, entonces está poniendo en peligro la vida de esas personas. Y eso entonces es innegociable y nadie nos puede decir que porque una gente tiene que ganarse el sustento, que tiene 20 años vendiendo aguacate, tiene derecho a obstaculizar el paso de los estudiantes y de los jóvenes y de los niños, de los envejecientes. No, tu derecho termina cuando empieza el derecho de los demás. Y eso es lo que tenemos que aprender y convivir con eso. Muy bien, vamos a elevar un poco la conversación a lo nacional. Como ya estamos a pocos días de un torneo electoral, ¿cuáles son las expectativas que tienes sobre los resultados de febrero? Bueno, en Santiago no hay ninguna duda, la población está clara, los estudios nos colocan en un primer lugar y bueno, el segundo lugar ni se ve mirando desde la posición del primer lugar, pero nosotros seguimos trabajando como si estuviéramos en último lugar, con el espíritu del campeón, pero se trata no solamente de ganar este próximo 16 de febrero, se trata de que la victoria sea contundente, que esta victoria refleje además que vale la pena trabajar, que vale la pena hacer las cosas correctas, que vale la pena haber hecho el esfuerzo que hemos hecho por esta ciudad. Y entonces, el reflejo de los votos del 16 de febrero quiere decir que la gente valora lo que tú haces. Y ese es un ejemplo para todo el país. Así que nos mantenemos trabajando, pero la victoria en Santiago será contundente a favor nuestro y de las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo bueno es saber que el que trabaja a diario no tiene que hacer política. Es que la mejor campaña política de alguien que aspire es trabajar. Así día y noche, esa es la mejor campaña. Y en eso nosotros no paramos y seguimos. ¿Cómo valoras el papel de la Junta Central Electoral como árbitro del proceso? Bueno, la Junta Central tiene que saber que tiene una gran responsabilidad, tiene además que entender que debe dar respuesta a todos los sectores de la población, sean políticos o no, tienen que dar muestras claras de que le interesa los procesos transparentes y en eso yo creo que la Junta ha comenzado a hacer su rol, pero no puede descuidar nada y sobre todo darle confianza, no a los partidos políticos, no a nosotros como candidatos, sino a cada gente, a cada ciudadano que acude a las urnas a votar, que sepa que su voto será valorado, que su voto saldrá, que el reflejo de lo que siente hacia un candidato, hacia un partido político, se va a respetar con los resultados electorales que ellos tienen que dar. Bueno, a ver, yo creo que hay muchísima gente en el país que quisiera ser de Santiago para votar por ti. Bueno, sí, y lo agradezco y nos lo dicen y nosotros decimos, bueno, pero si usted conoce a alguien en Santiago, entonces llámelo, que se levante a votar el 16 de febrero para que podamos seguir construyendo este Santiago que hemos anhelado durante mucho tiempo. Muchas gracias, Abel, por recibirnos tan calurosamente en la alcaldía, a todo tu equipo. Como proyecto estamos muy honrados. Gracias a ti y a este gran equipo que está en Santiago. Bienvenidos sean y bueno, seguimos para adelante. Disfruten esta ciudad que es de ustedes. Y ahora, Abel, nos vamos a ir a las calles y haremos el segmento Dice la Gente. Vamos a ver cómo valora la gente de Santiago el trabajo de la alcaldía. Vamos a las calles. Oh, excelente, mi hermano, pero ese hombre ha transformado Santiago. Bastante buena. Muy bonita la ciudad, gracias a su esfuerzo. Excelente.
porque él ha hecho lo que no ha hecho ningún síndico aquí en Santiago. A mí me gusta la gestión de él, muy bien. Santiago está limpio. Bueno, ¿qué es? En alguna parte buena y en alguna parte mala. Las calles están limpias y se ve más bonito Santiago.